llegar repentinamente, dijo Smithy, tenía la esperanza de que le fuera revelada de esa manera. Trabajó mucho para lograrlo y como no llegaba, pensó que quizá él estaba fallando en alguna forma. Todos los días estudiaba sobre algún asunto religioso cuando menos durante una hora, fue un proceso largo, lento. El resultado neto fue que tuvo una comprensión amplia y profunda de los asuntos religiosos y espirituales, había logrado realmente la meta, aunque nunca le fue revelada de una manera súbita. Hasta el día en que murió, dijo Dorothy S.M., sintió que si solo tuviera una comprensión más espiritual, en una forma u otra podría entregar a otros este mensaje. Aunque el Dr. Bob nunca tuvo una revelación súbita, estando en su escritorio tuvo un momento que describió a Betty y a su hijo. No duró mucho, dijo, pero tuve la más maravillosa sensación de paz, que me transportó durante un rato, fue verdaderamente la paz que va más allá de toda comprensión y nunca la olvidaré. Al final, en su último viaje a Vermont con Smithy y Betty había logrado sentir la paz, la sensación por la que había trabajado. Por la noche nos sentábamos a su alrededor sobre la cama y hablábamos acerca de ella, dijo Betty. El Dr. Bob buscó descubrir y familiarizarse con las leyes espirituales en gran parte por medio de sus lecturas, que fueron extensas. Dorothy S.M., en su conversación con Bill Wilson, dijo, ¿recuerdas el montón de libros que tenía? Ann siempre intentaba llevarlos al desván, y él tenía una gran provisión a los lados de su cama, bajo la cama y en todos sitios. Leía de todo, dijo Emma K., me gustaría que pudieras haber visto los libros. Su hijo me dijo, después de la muerte del Dr. Bob, Emma, hazte cargo de sus libros, no sé qué hacer con ellos. Los espirituales se los da a mi ministro y los de medicina a los jóvenes doctores que él ayudó a que se iniciaran. Fue muy generoso con aquellos jóvenes cuando salieron del servicio. Leyó acerca de todas las religiones, dijo Smithy, no solo de la religión cristiana, podía hablarte acerca del Corán, de Confucio, hasta del budismo y de muchas otras cosas. Leyó la Biblia de pasta a pasta 3 veces y podía citar al pie de la letra sus pasajes favoritos. Intenté leer algunos de sus libros y no pude entenderlos, dijo Smithy, haciendo notar uno titulado Tertium Organum. Tenemos algunos otros, está las variedades de la experiencia religiosa, el cual amaba, las confesiones de San Agustín, la túnica, por Lloyd C. Douglas, que incidentalmente, fue un ministro que tuvo una iglesia en Akron en la década de 1930, solo para pecadores, un libro acerca del grupo Oxford, enseñanzas básicas de Confucio, enseñamos a rezar, por Charles y Cora Fillmore, y la oración en la psicoterapia. Me recomendaba que leyera Los principios del egoísmo, por David Salbury, dijo Betty Smith. También ponía mucho raigambre en La cosa más grande del mundo, por Drummond, dijo Smith. Pero Smithy hizo notar que su padre no abrumaba a otros insistiendo acerca de la filosofía o de la religión, porque no quería amedrentarlos. También a esto podía verle el lado gracioso. Recuerdo una vez en que Paul S. se refirió a un individuo como siendo un reflejo de Cristo, papá dijo que creía que podía tener un poco de polvo en su espejo. La primera cosa que hizo fue conseguirme el Sermón de la Montaña, de Emmett Fox, dijo Dorothy S.M. una vez, cuando estaba trabajando a una mujer en Cleveland, lo llamé y le pregunté, ¿qué hago por alguien que está entrando en delirium tremens? Me dijo qué medicina debía darle y agregó, cuando salga del delirio y si ella decide que quiere ser una mujer diferente, consíguele la cosa más grande del mundo, de Drummond. Dile que lo lea completo durante 30 días y será una mujer diferente. Bueno, no sé si fue una mujer diferente, dijo Dorothy, pero en el transcurso de los años yo lo leo y lo vuelvo a leer. Esos fueron los principales libros en aquella época, ese, El cuarto de arriba y El sermón de la montaña. Bob prosiguió explorando todo tipo de filosofía y religión, pero fue muy cuidadoso en no recomendarlas a la gente por temor a que pudieran ser perturbados, añadió Dorothy. Si la gente le preguntaba, les decía, pero no empujaba los libros a la gente. Papá tenía apertura mental acerca de la religión, dijo Smithy, que recordó el periodo de su vida en que su padre les llevó a Sue y a él a diferentes iglesias. Además, el Dr. Bob solía ir a un retiro católico en Cleveland. Iba ahí con su Biblia, sus pijamas y un cepillo de dientes, dijo un miembro de AA. Inclusive estaba interesado en la gente que proclamaba tener percepción extrasensorial y otras formas de visión interna espiritual, dijo Smithy, sentía que en los distantes siglos por venir, la ciencia de la mente estaría tan desarrollada como para hacer un posible contacto entre lo vivo y lo muerto. Este fue un interés que Doc compartió con Bill Wilson y otros de los primitivos miembros de AA. Juntos y por separado, buscaron experiencias místicas. Ion y el J.R. recordaron que a finales de los años 30 Doc hablaba durante horas con un individuo llamado Roland J., que creía en todo lo que bajaba de la carretera cuando llegó al espiritismo, podía hipnotizarte, dijo el G. Había estudiado muchas creencias en su búsqueda de la sobriedad, pero nunca paró de beber hasta que conoció a Doc. Tuve varias experiencias con Roland J., su esposa, Doc,
Annie Rutte en Toledo, recordó Ellie. Una noche tuvimos una sesión espiritista y sucedió una cosa asombrosa, yo llegué a ser controlada, por así decirlo, le estuve hablando a Doc acerca de su padre que fue un juez y yo no sabía nada al respecto. Posteriormente, cuando volví en mí, Doc me aconsejó que me alejara de las multitudes. Me dijo que en cierta forma yo era susceptible y capaz de entrar en alguna clase de trance si hubiera alguien a mi alrededor que estuviera deprimido. Así que durante largo tiempo después de eso, intentaba precisamente permanecer lejos de las multitudes, porque eso me asustaba. Recuerdo otra vez una tarde de domingo en que Doc y yo estábamos sentados en la sala en casa de Roland. Doc estaba leyendo el periódico. Anne sentada fumando, Dorothy estaba en la cocina preparando la cena y Roland sentado en una silla. Repentinamente, Anne comenzó a mover los ojos, intentando llamar la atención. Miré en esa dirección y Dios me ayude, Roland había creado la ilusión de una barba en su cara. No creía lo que veía y cuando vio que lo estaba mirando, la dejó desaparecer. Doc solo permaneció sentado y se rió, creía que era la cosa más graciosa que había visto. Muchos creímos en la cosa de los espíritus, dijo Clarence. Fuimos a casa de Roland un domingo por la noche, él invocaba a los espíritus y me obsesioné después de un rato, más allá de lo que estuvimos bromeando con ello. Doc también dio reversa. Smithy estuvo de acuerdo. Se alejaron de Roland J. cuando empezaron a tener malas vibraciones, dijo. Sintieron que podía ser peligroso. Hubo un sentir similar entre los As. De Akron. Estuvieron todos contra esta cosa espiritista, dijo Sue. Papá tuvo la sensación de que había sido criticado, y lo fue, no lo aprobaron, pero creo que lo que realmente les pesó fue que no habían sido incluidos. Sue también recordó haber conocido a Roland, que le dijo, oigo continuamente un ferrocarril cuando hablo contigo, ese era uno de mis recuerdos, dijo ella. Caminar por una vía del ferrocarril al lado de una mujer anciana como una abuela, antes de que fuera al orfanatorio, entonces tenía 3 años. Ruth G., esposa de Ernie G. de Toledo, recordó que tuvo una enfermedad para la que estuvo intentando lograr una curación espiritista y que el Dr. Bob ni una vez trató de desanimarme, lo favorecía. Decía que eso era lo que yo había sido guiada a hacer y Ann decía la misma cosa. Ni una vez me ofreció sus servicios o sugirió lo que podía hacer, siempre decía, da a Dios una oportunidad. Doc y Ann supieron que Ruth estaba obteniendo una respuesta espiritual, dijo Ernie, e intercambiaban libros y cosas. Esto nos llevó a tener una mayor intimidad con ellos. Por supuesto, supimos que Doc tenía cáncer mucho antes de que fuera conocido en general, dijo Ruth. Pensé que se había contagiado de lo que yo tenía, porque compartimos una cabaña en Minnesota. Fuimos ahí y justo se acababa de enterar, dijo, no se lo he dicho a nadie, pero tengo cáncer, lo he sospechado pero no han sido capaces de encontrarlo. Lo habían visitado varios doctores jóvenes y después de interrogarlo, había hecho el diagnóstico. Sin embargo, algún tiempo después Doc dijo, creo que tengo las respuestas para ti, Lucy. Había sabido acerca de alguien más que tuvo la misma cosa que yo tenía y acerca de un doctor que le efectuó una operación. ¿No crees que debes intentar eso? Esta fue la primera vez que dijo algo médicamente y fue después de que yo había sido desahuciada por los mejores doctores de Cleveland, varios cirujanos me habían dicho que no había nada que hacer. Le dije que yo tenía que rezar al respecto y me dijo que hiciera lo que me sintiera guiada de hacer. Mi doctor en Toledo no le escribió al doctor en Cleveland, pero el doctor Bob lo hizo, dijo Ruth, él salvó mi vida. El doctor Bob jugó una parte en obtener cuando menos una cura espiritista, de acuerdo con Virginia McKelle, hermana de Dorothy S., que fue quien le recomendó a Dorothy que llevara a Clarence a ver al doctor Bob en Akron. Posteriormente, Virginia también se unió a Alcohólicos Anónimos. La hija de los McKelle, que entonces tenía 4 años, había estado enferma desde su nacimiento. Yo había manejado hasta Cleveland para llevarla a una clínica infantil para ser operada, dijo Virginia. Roland había sido un instrumento en la curación de algunos niños, y mi hermana Dorothy quería que lo viera primero, para darle la oportunidad de efectuar una cura espiritista. No creía para nada en esas cosas y pensé que ella estaba demasiado enferma. Luego llegó el doctor Bob, era la primera vez que yo lo veía y me impresionó inmediatamente, era un doctor y sabía lo que estaba haciendo. Conocerlo a él hizo toda la diferencia. Le tomó la temperatura a mi hija y dijo que era una niña muy enferma. Casi no podía retener nada, ni siquiera el agua. El doctor Bob dijo que eso, la curación espiritista, valía la pena intentarlo y si no funcionaba, todavía podía ir a la clínica. Tampoco había conocido antes a Roland J. Me preguntó si le tenía fe y le dije que ninguna, me dijo que me fuera a un cine y conservara mi mente alejada del asunto, para que no hubiera interferencia de pensamientos negativos y tuvieran el campo libre. Cuando regresé 2 horas después, pude oír la risa de mi hija antes de que entrara en la casa, dijo Virginia, entonces ella se dirigió a mí, oh, mamá, nos estamos divirtiendo tanto. Mi hija parecía completamente curada,
y permaneció bien desde entonces. Por supuesto, la oración fue una parte importante en la vida del Dr. Bob. De acuerdo con Paul S., las devociones de la mañana del Dr. Bob consistía en una pequeña oración, un estudio de 20 minutos de un versículo familiar de la Biblia y un periodo de reposo a la espera de la dirección de cómo, en ese día, encontraría uso para sus talentos. Habiendo escuchado, se iba religiosamente al negocio de su padre, como él lo consideraba. El Jr. recordó: Doc me decía que cuando tenía una operación y no tenía seguridad, rezaba antes de iniciarla. Decía: cuando operé bajo estas condiciones, nunca hice un movimiento que no fuera correcto. El Dr. Bob nunca hablaba mucho acerca de la religión, pero era una persona muy religiosa. Siempre que se encontraba confundido acerca de algo, siempre rezaba al respecto, pero eso no era algo que anduviera con tanto, sino su propia actitud privada. Rezaba, no solo para su propia comprensión privada, los diferentes grupos de gente que le solicitaban que rezara por ellos, dijo Bill Wilson. Yo siempre me sentía contento al pensar que yo estaba incluido en esas oraciones, dijo Bill, y en cierta forma dependía de él para ir al cielo. Bob estaba mucho más adelante que yo en esa clase de actividad. Yo siempre estaba corriendo por ahí hablando, organizando y enseñando al kindergarten, y nunca crecí. 24 sombras, enfermedad y discordias. Los años felices de la sobriedad de Bob fueron dañados al final por la enfermedad y la ceguera de Ann. Se le desarrollaron cataratas y le cubrieron completamente los ojos, así que ya no pudo volver a manejar un coche, no podía reconocer a una persona al otro extremo del cuarto y tenía que hacer casele oír su voz para que pudiera decir quién era realmente. Smithy sintió que el amor entre sus padres se mostró cada vez más en esta época, en la consideración que se tenían el uno para el otro, y Betty recordó: no hubo un día de los que estuve con ellos en que papá no la abrazara y le dijera: ¿cómo está hoy nuestro amor, Ann? Ann fue operada para quitarle una de las cataratas. Cuando fue hospitalizada, lo único que pidió fue que a Bob no se le dejara solo. Sintió que él estaría solitario y preocupado, y que necesitaría tener sus amigos a su alrededor. Falló esta operación, y no permitió una segunda en el otro ojo, con el que todavía veía algo. Es mejor ver un poco que nada en lo absoluto, dijo. Smithy recordó que su madre había tenido mucha confianza en la operación y posteriormente le preguntó cuál, en su opinión, fue la razón para que fracasara. Creo que fue porque no tuve la suficiente fe, le respondió. Entonces el Dr. Bob comenzó a hacer sus ojos hasta donde él podía. Todavía practicando la medicina, no podía estar con ella a todas horas, sabía que necesitaba de un cuidado diario y él también sabía que se sentiría infeliz al pensar que era una carga para alguien. La solución se presentó por sí misma como consecuencia de la buena obra de él algunos años antes. En 1941, antes de que la ceguera de Ann llegara a ser seria, la Belka y su esposa Emma, que era enfermera titulada, llegaron por ayuda al consultorio del Dr. Bob. Mi esposo fue uno de los nuevos, de la segunda generación, dijo Emma. Era auxiliar del administrador de correos, había ido tan lejos como podía y todavía retenía su empleo. Bill VH le habló de ir a ver al Dr. Smith. Pensamos que era para algún tratamiento físico. El Dr. Smith fue el hombre más maravilloso que he conocido, pero si no lo conocías te atemorizaba a morir. Sentado ahí con sus manos entrelazadas, estaba paralizada, era tan áspero y de una apariencia tan grosera. Nos dio por entero su tarde para hablarnos de estuvimos sin habla. Eso fue la vez que lo conocimos y nos volvimos muy íntimos. Pasamos tan buenos ratos. Cuando el doctor podía nos íbamos todos por la tarde a dar un paseo en coche por el valle y algunas noches, la Sra. Smith llamaba y decía: vayamos a dar un paseíto, hace tanto calor. Nunca se sentaba en el asiento delantero, inclusive ni cuando venían por mí para ir dentro de la población. La Belle se sentaba en el frente, y cruzábamos la vía del ferrocarril camino abajo por el Peninsular Road hasta el Portage Path. El doctor conocía a toda la gente que vivía en las bonitas casas de ahí. Emma recordó también la generosidad de los Smith. Después de que murió la madre del doctor Smith, la Sra. Smith me dijo: Emma, me gustaría que usaras esta cadena, era de Mater. En lugar de decir Madre Smith, era Mater. Así que la usé y me sentí muy feliz de hacerlo. Por supuesto, se la regresé al día siguiente y dijo: ahora escucha. A ti te gusta y hace juego con tu anillo, guárdala y úsala hasta que te la pida. Todavía la tengo. Tengo un alfiler de onix negro con 3 diamantes que el doctor me dio después de que la Sra. Smith se fue. Tenía tan bonitos diamantes. Él le dio a Betty, la esposa de Smithy, un hermoso diamante y a Sue otro hermoso diamante. Siempre estaban haciendo por ti cosas como esa. No podían hacer por ti lo bastante. Luego quisieron irse de vacaciones, tenían un perro, no querían dejarlo y no querían ponerlo en una perrera. Nosotros teníamos también un perrito Boston, así que un día el doctor Smith llegó resueltamente a los escalones de la entrada de nuestra casa y nos preguntó si estaríamos dispuestos a quedarnos en su casa mientras ellos estaban fuera. Yo no quería,
Pero mi marido dijo, les debemos algo y lo hicimos, ese fue el principio de aquello. Siempre que querían salir sencillamente nos íbamos a vivir ahí hasta que regresaban. Así, durante 8 años, Emma y Libel fueron de vez en cuando a quedarse en casa del Dr. Bob. Luego, cuando llegó a ser necesario, Emma estuvo con Ann la mayor parte del tiempo. La Sra. Smith podía ver por un ojo, pero no podía ver bien. Tenía muchos problemas para caminar y sus manos estaban trabadas e hinchadas por la artritis, recordó Emma. A veces creo que todo mundo le decía, al menos yo, dijo Emma, no pude hacerlo, le decía Sra. Smith. Durante 3 años estuve con ella todos los días excepto sábados y domingos. Por supuesto, tenían una mujer que se hacía cargo de la casa y el doctor estaba con ella los sábados y domingos. En esta época 1947 a 48, antes de que el Dr. Bob se diera cuenta de su propia y mortal enfermedad en Nueva York, Bill empezó a pensar acerca del futuro de que iría a ser de la fraternidad cuando los fundadores murieran. Principalmente, eran Bill y Bob los que enlazaban al Consejo de Depositarios y la Oficina de Servicios Generales con los grupos de AA. Para que AA sobreviviera, Bill lo sabía, el Consejo y la Oficina necesitaban el apoyo moral y económico de los grupos. Se acercó a Bob con la idea de que los fundadores debían dar a los grupos el pleno control de sus propios asuntos por medio del establecimiento de una conferencia de servicios generales, a la que los grupos podrían mandar delegados. Bill pensaba que este cambio era vital, pero la mayor parte de los depositarios no querían un cambio así, y muchos veteranos de Akron, Cleveland, Chicago y Nueva York estaban de acuerdo con ellos. Igual que los agrupados del Oxford estuvieron inclinados a supervisar los asuntos de los primeros alcohólicos, estos mismos miembros, los que se habían separado del grupo Oxford, sintieron que debían supervisar los asuntos de aquellos que habían llegado a Alcohólicos Anónimos después que ellos. Evidentemente, el Dr. Bob se encontraba colocado en medio. En mayo de 1948 le escribió a Bill. Con todo lo deseables que muchos de estos cambios puedan ser, tengo la sensación de que serán llevados a cabo sin una convulsión demasiado súbita. Si los depositarios están equivocados, se ahorcarán ellos mismos. Estoy tan interesado por justo como lo estás tú, pero no estoy 100% seguro de cuál será el curso más sobrio a seguir y la más sabia organización fundamental. Parece que por el momento tómalo con calma, es el mejor curso a seguir. Podría ser prudente dejar que los depositarios actuaran como depositarios y quizá insistir en que lo hagan así, lo cual podría efectuarse con alguna presión externa. La objeción a la idea es que podrían enredar malamente las cosas mientras que lo intentaban, pero con seguridad se obtendrían algunas repercusiones desagradables de los grupos si lo hicieran. Conserva la calma un poco y recuerda que cualquier cosa que suceda, te queremos mucho. Smith. Este fue el comienzo y aunque evidentemente Bill sí conservó la calma por una temporada, llegó el momento en que se dio cuenta de que ya tenía que presionarlo, al Dr. Bob, para que diera su consentimiento. Por el otro lado, estaban aquellos que sentían que tenían que presionarlo para su veto y el resultado fue que el Dr. Bob comenzó a venirse abajo por la gran cantidad de presión por ambos lados, en una época en que su salud y fuerza estaban empezando a fallar malamente. Solo unos meses después de la carta a Bill, en el verano de 1949, el Dr. Bob se enteró de que tenía cáncer. Cerró su consultorio y se retiró de la práctica, de manera que Ann y él pudieran vivir sus últimos días juntos tranquilamente. Posteriormente en ese año, precisamente después de que Bob estuvo una de las varias operaciones, George H. fue a verlo. George, un miembro de Nueva York Pro Conferencia, había estado haciendo encuestas en los grupos por todo el país sobre sus ideas acerca del autogobierno. Después de visitar Akron, le mandó a Bill una grabación en la que incluía los saludos del Dr. Bob y del joven Smithy. Breve y al grano como era usual en él, la parte de la grabación del Dr. Bob trataba sin premeditarlo de su propia condición. La cirugía varía mucho dependiendo de que seas tú quien lo hagas o de que te la hagan a ti. Smithy dijo, le di a papá una buena conferencia sobre el ejercicio y fue tan buena, que yo mismo comencé a hacerlo, pero hasta ahora, él no lo ha hecho. George le dijo a Bill que el Dr. Bob estaba en cama y predecía que su tiempo estaba limitado a 6 meses. Su cara está pálida y está perdiendo peso, y le es difícil valerse, tiene periodos buenos, luego mucho malestar y dolor. Se fatigó en exceso cuando su hijo estuvo aquí, dijo George, tuvo que recortar tanto el número de sus visitantes como el tiempo que permanecen, no obstante, todavía es el viejo Bob, valiente y no admite estar tan enfermo como realmente lo está. El resto de la grabación reportaba el resultado de la encuesta. George dedicó una buena parte de sus comentarios a las actitudes de los veteranos en Chicago, Cleveland y Akron, que según sentía, estaban contra el cambio, mientras que todo el resto de los Estados Unidos visitó 370 grupos personalmente sentían que el control debía estar en una conferencia. Dijo que había un sentir entre estos veteranos de que los miembros en Chicago, Cleveland y Akron estaban más capacitados para servir en comités de lo que estaban los AS. En donde quiera. Estos pioneros estaban por un consejo de los miembros más antiguos en vez de una conferencia,
y solo favorecían el uso de los pasos, considerando las 12 tradiciones, presentadas por Bill en un artículo del Grapevine en 1946, como demasiado difíciles de llevar. La opinión personal de George difería, el tipo de sobriedad no lo es todo y necesitas elegir por la capacidad para planear y cosas así. Bob y Ann ya no son jóvenes, continuó, han llegado a condiciones definidas y no están dóciles para cambiar. Declarando que las dos mejores palabras que podían usar para describir al Dr. Bob eran trabajador meticuloso, George hizo notar que Bob tenía lealtades intensas, la gente que conoció en los primeros días no podía equivocarse. Aunque no fue respecto a este punto específico, Sue estuvo de acuerdo en que George su padre podía ser amigo casi hasta el punto de ser tonto. Mencionando a una o dos personas de Akron que actuaban para los intereses de unos pocos, en vez de por los del grupo como un todo, al igual que uno que estaba mezclado en algunas prácticas de oscuros negocios en perjuicio de otros dijo que el Dr. Bob los defendió inclusive aunque estaban haciendo mal. George decía que las opiniones del Dr. Bob eran modeladas por unos pocos cuyas ideas están deformadas, que en uno de los veteranos la desviación del pensar normal había sido evidente durante los 2 últimos años, que otro estaba usando a Bob como un instrumento para manchar las cosas como él las quería. Describió a una A como el príncipe soberano, que tenía aspiraciones para el otro título y las ambiciones sobrepasaban a la ciudad en que vivía. Dijo George que tanto Bob como Annie estaban demasiado enfermos para reflexionar las cosas con claridad, o para ser presionados y abrumados como ahora lo son, debemos dejarlos en paz durante los meses y semanas que les quedan. George sugirió que ustedes dos, Bill y el Dr. Bob, que realmente se comprenden básicamente el uno al otro, hagan una especie de declaración abierta, un compromiso incluyendo un consejo asesor temporal con nombres en los que ustedes dos puedan estar de acuerdo. Al oír la grabación, es posible detectar la impaciencia y el toque de condescendencia mezclados con el respeto y la inquietud en la descripción de George del Dr. Bob. Esta actitud implícita indica uno de los lados de lo que iba a ser una creciente controversia en A durante algunos de los años siguientes, el otro fue decir casi la misma clase de cosas acerca de Bill y los revolucionarios que querían tomar el control. Si George hubiera podido ignorar eso y considerar que toda aquella gente de los primeros días no podía equivocarse, Bill estaría colocado probablemente el primero en lo que al Dr. Bob se refería. En cuanto a la falta de disposición de Bob para cambiar, pudo haber sido una cosa para Bill intentar disuadirlo y totalmente otra para un novato de Nueva York. Había, y la hay hoy en día, la sensación de que el Dr. Bob y A de Akron Cleveland nunca fueron cabalmente apreciados por Nueva York, queriendo decir con esto los depositarios y la oficina. Al Dr. Bob nunca se le agradeció mucho en Nueva York, dijo Emma que eso lastimaba a la S.R.A. Smith, fueron ahí una vez para una cena y dijo, realmente, Emma, no hubo nadie que le diera mucho reconocimiento a Bob. Por supuesto, en Ohio, no hubo nadie más que él. Conocía a Bill y eso no lo hubiera perturbado. En Nueva York supongo que era Bill, probablemente, eso no le importaba a ninguno de ellos. Esta cena en donde no hubo nadie que le diera mucho reconocimiento a Bob pudo haber sido concebiblemente la celebración del aniversario de Bill en 1948. Al S., coordinador de la cena, recordó que había sido informado en el último minuto que Bob y Ann estarían ahí. Yo estaba tan excitado por tener ahí a ambos fundadores y a sus esposas que no pude recordar su nombre realmente esa noche hice las presentaciones en forma confusa. Emma, que vio con frecuencia al Dr. Bob durante todo este periodo crucial para el futuro de AA, dijo de los cofundadores eran tan diferentes como estos dos dedos. Bill se salía por una tangente, y el Dr. Bob decía, ahora mira, Bill, hablemos acerca de esto un poquito más. Bill era ir, y el Dr. Bob era algo así como el mitigador. Sí, los oí hablar acerca de las cosas más de una vez, sin embargo, puedes ver mi posición. Sentía que esos dos tenían mucho en común y muchas cosas de las que hablar, yo iba y me sentaba y hablaba con ellos acerca de diferentes cosas, pero realmente sentarme y entrar en su conversación. Siempre se llevaron muy bien, tan diferentes, pero en mi opinión, más que cualquier otra cosa como hermanos. Bill Wilson después de enterarse de la grave enfermedad del Dr. Bob, intensificó los planes para salvaguardar el futuro de AA. Al deteriorarse la condición del Dr. Bob, Bill continuó presionando para su aprobación tanto de las tradiciones como de la conferencia. La mayor parte de sus discusiones sobre estos asuntos probablemente tuvo lugar en persona y por vía telefónica. Sin embargo, en febrero de 1949 Bill le escribió una carta de 3 páginas a renglón seguido, describiendo una vez más la necesidad de transferir el Consejo de Depositarios, la Oficina de Servicios Generales y el Grapevine, acuerdos, recursos, y variedad a la custodia directa de los representantes regionales del movimiento de AA. Los grupos ya habían empezado a hacerse cargo de sus propios asuntos, decía Bill, y no tenía caso combatir la tendencia, mientras menos ásperamente, tanto mejor. Consciente de la posición pivotal de Bob, Bill concluyó, con el mayor fervor y devoción, confío en que tú puedas y nos des una mano. Tu presencia e influencia son terriblemente necesitadas por todos,
especialmente por mí, tu disposición serena y tu firme apoyo pueden significar todo. Aunque no en respuesta directa a la carta de Bill, los sentimientos de Bob fueron expresados en una nota a Bill, fechada el 14 de marzo de 1949, donde dice: he estado muy dolorosamente enfermo desde que estuviste aquí. No tengas la sensación de que esto, la conferencia, es una cosa particularmente guiada para hacerla ahora, quizá yo esté equivocado, pero esa es la forma en que lo siento. ¿Por qué no ves si puedes que los muchachos lleven con éxito este comité y lo dejas ir de esa manera? Con cariño, Smithy. El comité en cuestión fue previsto como un comité de políticas o de cuarteles generales unidos, diseñado para ayudar en la operación de divulgar a AA y para reunirse entre una y otra junta de los depositarios. Por junio de 1949, había sido aprobado y estaba funcionando, bajo el nombre de Comité de Servicios Generales. No fue sino hasta 1950 y en la última aparición del Dr. Bob en una gran reunión de AA, la primera convención internacional, en Cleveland, cuando estuvo de acuerdo en confirmar las 12 tradiciones. Unas pocas semanas después, cuando Bill le informó que los depositarios probablemente consentirían en la idea de una conferencia, Bob estuvo de acuerdo en apoyar también la idea. El Dr. Bob no fue el único miembro de Ohio cuya actitud cambió. Edber recordó que Bill Wilson llegó para hablarle a los miembros del área acerca de la conferencia y las tradiciones. Bill de, el A número 3, se opuso y estaba furioso. Dijo: Ed, voy a ir a esa junta, y voy a decirle a Bill exactamente lo que pienso de él. Fui con él y Bill explicó el propósito de esas tradiciones y de la conferencia. También mencionó que el Dr. Bob y él se iba a morir y si los miembros iban a hacerse cargo, debían saber de qué estaban haciéndose cargo. Ambos escuchamos y luego nos fuimos, Ed y Bill a comer. Le dije: bueno, Bill, ¿qué es lo que piensas? Dijo: Ed, tú lo sabes, él captó algo. Yo también creo que lo tiene, dije. Bueno, regresamos esa noche para elegir un servidor y Bill fue el primer delegado, de Ohio a la primera conferencia de servicios generales de AA. 25 Sinan, pero con amorosos amigos. En mayo de 1949, Bob y Ann hicieron su último viaje juntos, fueron a Texas a ver a Smithy y su familia. Ese Smithy siempre fue un buen tipo, recordó Emma, fue bueno con sus padres. Un día llegó a visitarlos y por supuesto, se fue al City Club a comer con su papá, y Ann dijo: Emma, tenía puestas esas viejas botas tellanas, yo creía que me moría. Cuando ya estaban listos para el largo viaje, Ann, que estaba muy débil y cansada, dijo: sabes, Emma, realmente no tengo interés en ir, pero papá lo quiere. Lo haré feliz. Refiriéndose al mismo viaje, Bob dijo: realmente no quiero ir, pero mamá lo quiere. La haré feliz. Generalmente lo llamaba papá, dijo Emma, y él la llamaba mamá. Cuando regresaron, él me llamó temprano una mañana y me pidió que fuera. Dijo: mamá no ha estado bien, ambos sabíamos que estaba gravemente enferma y nos la llevamos al St. Thomas. Duró 6 o 7 días. La hermana Ignacia recordó que el Dr. Bob la llamó solicitando una cama para Ann. Su avión había permanecido en tierra por algún tiempo durante una tormenta y Ann había contraído pulmonía, que fue seguida por un severo ataque cardíaco. A su llegada al hospital notamos que también el doctor mostraba los efectos del viaje. Ella padeció durante varios días, pero finalmente le llegó la última hora. Era el 1 de junio de 1949. A raíz de la muerte de Ann, la hermana Ignacia le escribió a Bob una carta en la que hacía notar que Ann, como paciente, fue un modelo de tranquilidad y nunca se le había oído quejarse. De hecho, estuvo más interesada en el bienestar de sus visitas que en el de ella misma, dijo la hermana Ignacia. Hasta en lo último de su enfermedad, fueron sobresalientes su gran paciencia, valor y fortaleza. Extrañaré a Ann terriblemente, dijo el Dr. Bob en aquel tiempo. Pero ella no lo hubiera aceptado de otra manera. De haber sobrevivido a este ataque, hubiera estado en el hospital varios meses y luego, se hubiera pasado más meses en la cama en la casa, habría aborrecido ser una carga, no lo hubiera podido resistir. Cuando mamá murió, papá estuvo muy abatido, porque habían sido una pareja completamente entregada y también sabía entonces que no viviría mucho, dijo Smithy. Solo después de que ella se había dio vi claramente que esta persona profunda, tranquila, considerada, que daba la batalla pro aquello en lo que creía o para proteger a su familia, fue la sólida base que papá necesitó para llevar su parte de AA, dijo Smithy. A través de los informes publicados de la muerte de Ann, la identidad del Dr. Bob como un cofundador de AA fue revelada al público en general. En una editorial acompañando un obituario, el Beacon Journal de Akron escribió: parece una lástima que la maravillosa labor de la Sra. Smith no hubiera recibido el reconocimiento público mientras todavía vivía, pero tiene que haberse dado cuenta de la gratitud que había en los corazones de mucha gente que ayudó. Akron estará siempre orgulloso del movimiento de AA que nació aquí y orgulloso de la excelente mujer que tanto hizo para fomentar ese movimiento.
Papá fue muy afortunado de tener una amorosa pareja, Emma y Label, que llegaron y se hicieron cargo de sus necesidades y de su hogar después de que mamá partió, dijo Smithy. Eran una maravillosa inspiración para él y lo mimaban cuando se sentía triste, y cuidaron de él y de la casa de una manera muy eficiente. Cuando murió la Sra. Smith, el doctor no sabía qué hacer, recordó Emma. Me fui a casa, hablé con mi esposo y le dije que mejor no nos íbamos de ahí y nos quedábamos esa noche. Luego nos quedamos durante todo el funeral. Permanecimos con él 2 o 3 semanas, estuvo buscando un ama de llaves. Ellas, las solicitantes, venían, y él se sentaba y hablaba con ellas, y luego él se volvía y sacudía la cabeza. Teníamos que hacer algo, decía, no podrían quedarse ustedes. Bueno, tú puedes hablar a tu marido para que ceda. No era justo y sabía que no lo era, no obstante era tan maravilloso al respecto. Sabíamos que teníamos que hacer algo. Una noche recientemente, tengo en mi cuerpo una tendencia a la superstición. Soñé que la Sra. Smith me decía, Emma, por favor no dejes a papá. Cuando Label se levantó por la mañana, dijo, tengo una sensación de lo más extraña, no sé si fue un sueño o qué, pero Ann estuvo hablándome, no podemos dejarlo. Lo estudiamos y hablamos acerca de ello. Esa noche fuimos y le dijimos que dejábamos nuestra casa y nos íbamos ahí si él nos quería. Nunca olvidaré la expresión de la cara de ese hombre. Nunca. Así la pareja que una vez fue con el Dr. Bob a pedirle ayuda llegó a pasar con él su último año y medio, dejaron su casa y vivieron con él hasta que él también murió. Label, que se refirió al Dr. Bob como el hombre más digno de ser amado que he conocido, dijo, yo era de la escuela de los que creían que una casa no era lo suficientemente grande para 2 familias, y por esa razón conservamos nuestro apartamento por algún tiempo después de que nos fuimos a vivir con el doctor. Pero creo que aquel que no pudiera vivir con el Dr. Bob, habría tenido problemas para vivir consigo mismo. Una de las cosas que me dolió, dijo Emma, fue cuando pocos días después de que ella murió me dijo, tenemos que conseguirle una lápida, irás conmigo. Fuimos a diferentes cementerios y diferentes lugares, y las estuvimos viendo. Cuando nos decidimos por el cementerio MTRAC, le dije, con seguridad, usted va a poner algo en la losa acerca de A, y dijo, por piedad, no. Esta fue la época en que los miembros estuvieron pensando en un momento para Ann y el Dr. Bob, de hecho, ya se había iniciado una colecta. Al oír esto, rápidamente el Dr. Bob pidió que se regresara el dinero y se declaró contra el que la fraternidad eligiera para Ann y para él cualquier recordatorio o monumento tangible. Le dijo a Bill. Hagamos que a ti y a mí nos entierren exactamente como a los demás tipos. El Dr. Bob observaba la progresión de su propia enfermedad cada día. Sabía que el desarreglo era maligno y sin esperanza, y lo aceptaba con serenidad y carente de resentimiento, no sentía amargura hacia los doctores que habían fallado en hacerle un temprano diagnóstico. ¿Por qué debo culparlos?, dijo, probablemente yo mismo he hecho muchos diagnósticos mortales. En los intermedios de tiempo en que el Dr. Bob no era forzado a permanecer en cama o a ir al hospital para cirugía, vivió su vida tan normalmente como le fue posible y la disfrutó tanto como pudo. Después de la muerte de Ann, Dick S., el hermano de Paul, y él volaron a la costa oeste y renovaron viejas amistades. Al regreso de California, Dick le escribió a Bill diciéndole que habían tenido un gran viaje y Bob realmente levantó la cabeza, y que cuando salieron de Los Ángeles lucía mejor de lo que se le había visto en muchos meses. De regreso en casa, el Dr. Bob fue capaz de ir al centro a la peluquería, pero un domingo vinieron esos amigos de buena voluntad, hubo uno en particular que permaneció con él 4 horas y casi lo volvió loco. El lunes, Bob se fue al St. Thomas, no por nada serio, sino para descansar, dijo Dick. Creo que te daría la imagen real en el caso de que oyeras que estaba en el hospital con el cartelito de se prohíben las visitas, me quedé de una pieza cuando me enteré. Emma informó que realmente hubo muchas visitas después de que Ann murió y que en su mayor parte, fueron alentadoras. Hubo muchos de afuera y muchos que le eran cercanos, justo de Akron y sus alrededores, dijo, y nunca estuvimos sin un ramo de flores, nunca. Mencionó al buen amigo que se sentó e intentó decirle al Dr. Smith, esto es así, esto otro es así y eso es todo, y precisamente hizo que el Dr. Smith, bueno, se pasó la mitad del tiempo sin saber de qué hablaba el hombre. Hubo otro miembro de AA que venía a ver al Dr. Smith todos los días y jugaban partidas de $0.50. Un día, vino y el doctor no podía ver a nadie. Tengo que hacerlo en su bien, me dijo, y por Dios santo, gané. Nunca gané nada en mi vida, me fui escaleras arriba y le dije que el individuo había estado ahí, y dijo, ¿jugaste con él, Emma? Y yo le dije, sí, aquí está su $0.50. Cuando los as venían a visitarlo, se sentaban en la cocina, en donde todos podían tomar café, dijo Emma, ¿no has visto esa foto en el libro de AA? Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad, yo estaba sirviéndole a Dick S. una taza de café cuando se tomó esa y he vaciado en ella muchos galones. A raíz del viaje a California,
Bob y Dick visitaron el viejo hogar en Vermont y luego fueron a Maine. A donde quiera que el doctor Bob iba, los As derramaban sobre él atenciones y bondades. De esto, dijo, algunas veces, esta buena gente hace demasiado por mí, me aturden, no he hecho nada para merecerlo, solo he sido un instrumento por medio del cual Dios trabajó. Una vez más en casa, el doctor Bob se quedó ahí tranquilo para disfrutar de sus amigos y de las cosas que podía hacer por ellos. Entre uno y otro de sus graves ataques, disfrutaba la buena comida de Emma, y ella lo recordó, no le gustaba la comida caliente. Su café no lo bebía caliente, cuando iban a la junta de la King School, ponía 5 tazas de café arriba de un pequeño anaquel en la cocina y las dejaba enfriar. Y no le gustaba masticar, dijo Emma, si hubiera podido hacerlo a su manera, hubiera comido carne rebanada todos los días de la semana. Decía, Emmy, ¿qué vamos a comer hoy? Yo atormentaba a mi cerebro tratando de pensar en algo que lo tentara, y le decía, creo que voy a hacer esto y lo otro, bueno, para mañana, podríamos comer carne rebanada. Real y verdaderamente, mi pobre marido nunca se comió más de 2 rebanadas de carne después de que murió el doctor Smith y hasta hoy yo no puedo comerla. Le gustaban tanto las frambuesas rojas, tenía un vecino que le traía 4 o 5 kilos cuando era la estación y decía, ahora, ¿sabes cómo comerlas? Yo decía, seguro que sí sé, se les pone algo de azúcar. Esa no es la forma, Emmy, tomaba un gran cucharón de los de servir sopa, lo llenaba hasta el borde de frambuesas y vaciaba agua helada sobre ellas y luego azúcar. La Belle y yo habíamos estado hablando acerca de un televisor, pero oí decir al doctor que a él no le interesaba, pero de todas maneras se lo preguntamos. Bueno, dijo, me imagino que si tú compras un televisor, yo puedo construirte una chimenea para poner la antena dentro de ella. Pero no la miraba, la TV. Una noche estaba realmente divertida, mi esposo y yo la estábamos viendo, y él estaba bien lejos en el otro extremo de la sala reposando en un muy largo sofá cama leyendo el periódico. Cuando por casualidad subí la mirada, ahí estaba él, mirando la televisión sobre el borde de su periódico, eso lo hizo, tuve que reírme y él solo se sonrió con una mueca. En esa época tenía una buena lucha libre colegial y a él le enloquecía. Decía esta noche veremos las luchas, y yo decía, con una condición que esta tarde usted se vaya arriba y duerma una buena siesta. Y lo hacía. El doctor Bob adquirió entonces un convertible, un Buick Roadmaster negro. Le encantaban los coches y había sido propietario de muchos durante su vida, pero este fue su favorito, el coche que siempre quise. Un día, cuando todos estábamos sentados en la sala, recordó la Belle, se levantó repentinamente y se fue al teléfono. Hola, Ras, doctor Smith en el 855 de Ardmore, dime, he visto que anuncias un convertible. Tráelo, ¿quieres? A su debido tiempo, llegó el convertible, dijo la bella, el doctor, estando confinado en la casa, dijo, Abercrombie, ponte los zapatos y date un paseíto, ¿quieres? Cuando regresé, me preguntó cómo funcionaba, le dije que correctamente y eso le encantó. Se sentó e hizo un cheque para pagarlo. Sus amigos todavía recuerdan su forma de correr por las calles de la ciudad con la capota baja. Era el más terrible conductor en Akron, dijo Emmy. Obtuvo muchas multas por estacionarse mal y también por exceso de velocidad, cuando se metía en el convertible, volaba. Smithy estuvo de acuerdo. Mientras más viejo era, más alocado manejaba, daba miedo ir con él. Salía en él todas las tardes en que era capaz, a jugar cartas en el City Club, dijo Emma. Yo le decía, por favor, no salga con esa vieja gorra puesta, y él decía, oh, Emma, está de moda. Yo podía poner el reloj a tiempo por la hora en que regresaba, entraba por esa calle lateral y llegaba cerca de la casa, ponía los frenos y patinaba. Realmente era algo así como un muchachito. El coche de los sueños del Dr. Bob finalmente le llegó en su último año de vida, el convertible que siempre había querido. A lo largo de este periodo el Dr. Bob continuó yendo a las juntas de A en la King School. Anse recordó que alguien le preguntó en esa época, tienes que ir a todas estas juntas, ¿por qué no te quedas en casa y conservas tus fuerzas? El Dr. Bob pensó un poco la respuesta, luego dijo, la primera razón es que este camino me está funcionando muy bien, porque habría de probar otro. La segunda es porque no quiero privarme del privilegio de reunirme, felicitar y visitar a otros alcohólicos, es para mí un placer, y la tercera es la más importante, pertenezco a esta junta por la salud del nuevo hombre o mujer que pueda cruzar esa puerta, soy una prueba viva de que AA funcionará en tanto trabaje a AA y se lo debo a la persona nueva que está ahí. Soy una prueba viviente. 26 El último año. Los miembros recordaron que la asistencia del Dr. Bob a la King School fue bastante regular hasta la época de su última plática, en Cleveland en julio de 1950. Luego, como recordó una A, fue notoria su ausencia, o sea, mirabas al lugar en que generalmente estaba, y se encontraba vacío.
Después de que murió, pensaba tanto en el doctor Bob Annie que odiaba ir a la King School, dijo Bill VH, estaba acostumbrado a verlos sentados ahí, me partía el corazón no ver ahí a Doc, porque él había significado mucho en mi vida. Siempre hablaba con palabras altisonantes y me costaba un maldito esfuerzo entenderlo. Durante mucho tiempo nadie se sentó en el lugar del doctor Bob. Finalmente, se sentó ahí un recién llegado que no lo sabía y nadie dijo nada, probablemente esa fue la manera en que tenía que haber sido. Al final, cuando el doctor Bob estaba preparándose para morir, hubo tres cosas que quería hacer: ir a St. Jansbury una vez más, ir a Texas a pasar la Navidad y hacer esa aparición en la primera convención internacional de AA, en Cleveland. Conforme pasaban los días y se acercaba la fecha de la convención, el doctor Bob empezó cada vez más a conservar sus energías, sus amigos pensaban en que no debía siquiera intentarlo. Ya no era capaz de ir a sentarse, recordó Emma a mediodía, le dije, doctor, por favor no vaya. Precisamente tengo que ir, dijo. Alese, un miembro de Nueva York, llevó en su coche al doctor Bob a Cleveland. Todo lo que dijo fue, estoy cansado, por favor discúlpenme si no hablo. Recordó Al, yo creía que no lo iba a hacer. Ahí estaban miles de personas y algunos recuerdan cómo el oleaje de amor de A pareció levantar al doctor Bob, otros, cómo se sostenía el costado mientras hablaba. En la última plática de Bill en una convención, 20 años después, hubo algunos que hicieron notar la similitud de las circunstancias. Fue una plática breve. La mayor parte de la gente recuerda su consejo acerca de la sencillez y con mucha frecuencia citan esto para enfatizar algo que ellos mismos pueden estar haciendo, pero el doctor Bob dijo mucho más que eso, y habló acerca de que ninguno de los 12 pasos necesita interpretación. Mis buenos amigos en AA y de AA, siento que yo sería muy negligente si no aprovechara esta oportunidad para darle a ustedes la bienvenida aquí en Cleveland, no solo a esta reunión sino a aquellas que ya se han efectuado. Tengo mucha esperanza de que la presencia de tanta gente y las palabras que han oído prueban ser de inspiración para ustedes, no solo para ustedes, sino que los hagan capaces de impartirlas a los muchachos y muchachas que no tuvieron la suficiente fortuna para poder venir. En otras palabras, esperamos que su visita aquí la hayan disfrutado y les sea útil. Me produce un gran estremecimiento mirar a un vasto mar de caras como este con una sensación de que posiblemente una pequeña cosa que hice, hace ya un buen número de años, jugó una parte infinitamente pequeña para hacer que fuera posible esta reunión. También me viene un gran estremecimiento cuando pienso que todos tuvimos el mismo problema, todos hicimos las mismas cosas y todos obtenemos los mismos resultados en proporción a nuestro celo, entusiasmo y capacidad para adherirnos. Si ustedes me perdonan la inclusión de una nota personal en este momento, permítanme decirles que he estado en cama 5 de los últimos 7 meses y mis fuerzas no me han regresado como a mí me gustaría, así que por necesidad mis observaciones serán muy breves. Hay 2 o 3 cosas que irrumpieron en mi mente sobre las cuales sería apropiado poner un poco de énfasis. Una es la sencillez de nuestro programa, no lo enredemos todo con complejos freudianos y cosas que son de interés para la mente científica, pero que tienen muy poco que ver con nuestro verdadero trabajo de AA. Nuestros 12 pasos, cuando se van resumiendo hasta lo último, pueden ser condensados en las palabras amor y servicio. Entendemos lo que es el amor y entendemos lo que es el servicio, así que tengamos presentes en la mente estas 2 cosas. Recordemos también tener guardado a ese miembro errático que es la lengua, y si tenemos que usarla, usémosla con bondad, consideración y tolerancia. Y una cosa más, ninguno de nosotros estaría hoy aquí si alguien no se hubiera tomado el tiempo para explicarnos las cosas, para darnos una palmadita en la espalda, para llevarnos a 1 o 2 juntas, para hacer en beneficio nuestro numerosas pequeñas acciones generosas y atentas. Así que no permitan nunca que lleguemos a ese grado de afectada complacencia de que no estemos dispuestos a hacer extensiva, o a intentar hacer extensiva, esa ayuda a nuestros hermanos menos afortunados que ha sido tan benéfica para nosotros. Muchas gracias. Al terminar, aquellos que lo observaron pudieron fácilmente ver que el esfuerzo de decir esas breves palabras lo habían dejado físicamente débil y agotado. Fatigado como se encontraba, fue forzado a salir, con consternación, miles de ojos lo siguieron conforme él dejaba la tribuna. Fue una terrible lucha para Label y para mí sentarnos ahí y observarlo, dijo Emma. Sabíamos que cada respiración era difícil para él, cuando terminó no se sentó en el podio, se fue. Nosotros salimos de ahí tan rápidamente como pudimos y yo estaba aterrorizada, pensé que quizá le diera un colapso, pero llegamos a casa casi al mismo tiempo y él parecía estar bien otra vez. Alese, que manejó de regreso a Akron con el doctor Bob, dijo, ese esfuerzo le costó tanto, que solo pudo reclinarse exhausto en el asiento. Literalmente se había entregado por completo. Al, que en ese tiempo era editor de Grapevine y tuvo mucho que ver con la edición en recuerdo del Dr. Bob, enero de 1951, dijo en una evaluación de los fundadores en los últimos años, sin el impulso de Bill, no hubiera habido ninguna AA y sin el equilibrio de Bob, quién sabe cómo sería.
Nunca había oído a papá dar una plática tan extensa ante un gran grupo de gente, dijo Smithy. Betty y yo fuimos a Cleveland. Después de esta junta, aunque papá se puso muy mal de salud, de nuevo lo llevamos en coche a Vermont, en donde pasamos algo así como una semana. Ahí, papá buscó a algunos amigos de la infancia y a viejos camaradas, y la pasó maravillosamente. Fue un viaje que Betty y yo no nos habríamos perdido por nada en el mundo, ya que tuvimos una buena oportunidad de hablar con papá. Estábamos interesados en sus experiencias religiosas y ambos teníamos algunas dudas que él ayudó a resolver. Antes de salir para Vermont, el doctor Bob le había preguntado a Label qué coche quería usar en las vacaciones. Bueno, no he pensado siquiera en llevar coche, respondió Label. Toma el Cadillac, dijo Bob. Es más confortable para ustedes dos, nosotros llevaremos el convertible. Hablamos y hablamos acerca de ello, dijo Emma, y cuando llegó Smithy, Label dijo, Smithy, no le dejes hacer eso, hay mucho espacio en el Cadillac, puede recostarse y puede estirar las piernas, y en el Buick no puede hacer ninguna de las dos cosas. Se fueron por 10 días y nosotros también, la mayor parte de ellos en Virginia. El día anterior a que iniciáramos el regreso a casa, estaba terriblemente nerviosa y Label me preguntó, ¿estás inquieta? Le dije, ¿lo estás tú? Y dijo, sí, creo que debemos irnos a casa. Llegamos a casa temprano por la tarde. Como a las 3 o 4, aquí llega el Cadillac, y cuando el bendito hombre caminó por la banqueta y vio las luces en nuestra casa, tuve que darme media vuelta e irme a la cocina, porque no podía contener las lágrimas, tenía tanto miedo de que no estuviéramos ahí. Después de su regreso, el doctor Bob fue internado en el hospital St. Thomas para otra de las operaciones menores que con tanta regularidad parecieron llegarle durante estos últimos años. Después de eso, se fue a casa bajo el cuidado de Emma y Label. Esto fue a principios de septiembre y vivió hasta mediados de noviembre. Para entonces el dolor se estaba volviendo realmente paralizante, de acuerdo con Emma, cada día, se iba empeorando un poco más y aborrecía irse al hospital, pero había cosas que tenían que hacerle y que no se le podían hacer en casa. Así que lo llevamos y se quedó quizá un día y una noche, luego lo llevamos de regreso a casa. Tuvimos días buenos y también días malos. Una vez estuvo en la cama 6 semanas y algunas veces hubo que ponerle 5 o 6 inyecciones, él decía siempre, gracias de todo corazón. Me da las gracias, por una cosa como esa. Bueno, yo lo hago. Para empezar estaba flaco, de todo lo que yo disponía para mi tela y mi aguja era de un poco de piel en las pantorrillas de sus piernas, y nunca se quejó. Mi habitación estaba en diagonal con la del doctor, se sentaba sobre el lado de la cama fumando un cigarrillo, luego miraba todo alrededor por el cuarto y solo permanecía sentado ahí, yo pensaba, pobrecito mío, ¿cómo podrás dormir? Nunca nos dijo que tuviera algún dolor, pero tenía que ser así, parecía tenerlo por todo su estómago y caderas, empezaba en la próstata. Si se hubiera descubierto 2 años antes, podrían haber hecho algo al respecto, pero al buscarle, no le encontraron el lugar apropiado para tomarle una muestra, biopsia, nunca se sintió mal por esa causa, decía que todo mundo puede fallar. Era un batallador, le gustaba el box y si es que llegó a boxear, no puedo decírtelo. Ahí había un viejo guante de box y un viejo collar de perro, el collar de su primer bulldog colgando sobre la cama de la S.R.A. Smith, siempre estuvieron colgados ahí, no los hubiera quitado por nada. Tú lo sabes, había un profundo sentido de la amistad que te permitía sentarte a su lado durante horas y no hablar, y podía poner alguna palabra de sabiduría dentro de alguna frase, pero a veces se iba en un carrusel de hablar en forma común. Hablaba por horas y cuando se cansaba de hablar, se olvidaba de todo ello. Yo iba arriba cuando estaba en la cama, y decía, Emmy, déjalo ahí donde está. Siéntate y platícame, y hablaba y hablaba acerca de cosas que estaban muy por encima de mi mente, pero yo lo escuchaba. Algunas veces, yo tenía que salir para ir a que me peinaran, y aborrecía que me fuera. Un día llegué a casa y me dijo, Emma tiene que ir mañana a algún lugar. Le dije que no. Me alegra de que vayas a estar en casa. Después se lo dije a mi marido y este dijo, estás inflada como un viejo sapo. Eso me agradó mucho. Sí, fue una responsabilidad, pero por eso nos sentimos muy complacidos de que Smithy y el Dr. Bob sintieron que éramos capaces de estar con él y saber cosas que debían hacérsele, sentimos que fue un privilegio hacer esto, porque él salvó la vida de mi esposo. Sabía lo que iba a venir, pero no estaba melancólico. Hay tantas sucias historietitas que andan por ahí acerca de él, que estuvo tomando demasiadas píldoras y de todo eso cuando estuvo en el hospital, pero su mente estuvo hasta el final tal clara como la tuya y la mía. La noche anterior a su muerte, yo me había hecho permanente y mi marido dijo, bueno, doctor Bob, ¿qué piensa usted del nuevo peinado con el que tiene que vivir? Se ve bonito, dijo, no te metas con ella, nunca permitas que alguien te diga que no sabía de lo que te estaba hablando.
Henrietta Seiberland visitó al Dr. Bob durante estos últimos meses. Bob, tú y yo vamos a correr una gran aventura algún día, le decía, su fe era espléndida, dijo ella. Elian no dejaban piedra por remover cuando se enfrentaron al crecimiento cuando murieron estaban perfectamente preparados. El Dr. Tom Scuderi, que había conocido al Dr. Bob desde 1943, recordó lo que habló con él en una de las ocasiones en que estuvo en el hospital. Él dijo, en breve me iré a ver a mi hacedor, no tengo miedo. Ance, que había conocido al Dr. Bob inclusive antes de que éste iniciara su sobriedad, recordó que hablaba con tanta libertad acerca de la muerte. Tú hablas acerca de morirte como yo hablo acerca de irme a casa por la tarde, le dijo ella una vez, sin miedo, sin emoción, sin nada, ¿por qué? Ann, le contestó, ¿has estado alguna vez en el aeropuerto y has observado a los aviones cuando salen? Muchas veces, respondió ella. Durante un rato, ves el avión, y luego ya no lo ves, dijo, eso no quiere decir que se haya desintegrado o desaparecido, solo ha encontrado un nuevo horizonte, esa es la forma en que siento acerca de la muerte. Habré encontrado un nuevo horizonte. Antes de que se fuera, había sin terminar una pieza del asunto de AA para que el Dr. Bob la completara. Tenía que ver con la conferencia propuesta en cierto sentido, el legado de Bill y el para todos los miles que estaban en AA y para todos aquellos todavía por llegar. El domingo anterior a que el Dr. Bob se fuera al hospital para el que sería su último ingreso, todavía Bill hizo otra visita al 855 de Ardmore, de la cual había brotado una inmensa efusión de gracia desde el momento en que entré ahí. Bill recordó haberle dicho al Dr. Bob que si él y yo no actuábamos en este asunto sino que continuábamos con nuestro silencio, aún así estaríamos actuando. Todos pensarían que el actual estado de las cosas contaba con nuestra total aprobación. Bill pensaba que de cualquier manera debemos convocar a la conferencia, inclusive aunque al principio sea un fracaso. Los delegados podrían venir hasta Nueva York y ver cómo eran realmente los asuntos mundiales de AA, entonces podrán decir si es que toman la responsabilidad o si no lo hacen. Eso lo haría ser una decisión del movimiento, en vez de una que fuera tomada en silencio por el Dr. Bob y por mí. Finalmente levantó los ojos y dijo, Bill, tiene que ser una decisión de los AS, no nuestra, convoquemos esa conferencia, estoy de acuerdo. Al visitar las tumbas del Dr. Bobian, Bill no encontró ningún grandioso recordatorio, ninguna mención de AA, solo una sencilla losa. Pocas horas después, dejé al Dr. Bob sabiendo que a la semana siguiente se iba a someter a una operación muy seria. Ninguno de nosotros se atrevió a decir lo que estaba en nuestros corazones, ambos sabíamos que esta podía ser la última decisión que haríamos juntos. Bajé las escaleras y luego me volví para mirarlo. Bob permaneció de pie en el quicio de la puerta, alto y derecho como siempre. Algún color había vuelto a sus mejillas y estaba cuidadosamente vestido con un traje gris claro. Este era mi socio, el hombre con el que nunca tuve una palabra dura, la maravillosa y vieja amplia sonrisa estaba en su cara cuando dijo casi bromeando, recuerda, Bill, no enredes esta cosa, manténla sencilla. Me alejé incapaz de decir una sola palabra. Fue la última vez que lo vi. La última vez, dijo Emma, lo llevamos al City Hospital, e hicieron una labor un poco mayor. Nos fuimos el miércoles por la noche, y me pidió que lo llevara a casa. Yo le dije, si se lo permiten, por supuesto. Quería que me quedara con él, pero no pude. Como a las 11 de la mañana del día siguiente, estaba preparándome para ir al hospital, y entonces pensé, esperará hasta que la Bell llegue a casa. Entonces llamaron del hospital y dijeron que mejor me fuera inmediatamente, tuve que esperar un taxi. Y Sue tampoco llegó ahí a tiempo. Él ya se había ido. Se había mirado las uñas. Estaban azules por la cianosis, cuando la sangre dejó de circular, y se dio cuenta, dijo, llamen a la familia, esto ya es. Él lo supo, lo sabía desde la noche anterior, cuando quería que nos lo lleváramos a casa. Me sentí tan mal al pensar que no llegué ahí, pero el doctor me dijo, no desees que él estuviera aquí, sea lo que fuere lo que hagas, lo hubiera asfixiado en poco tiempo ya que lo tenía en la garganta. Así, el 15 de noviembre de 1950, el Dr. Bob pasó del dolor de esta vida a un nuevo horizonte. Regresé a Akron para el funeral, dijo Smithy. Muchos de sus viejos amigos fueron a la funeraria y estaban muy agradecidos, porque sentían que los habían ayudado. Fue una experiencia que me movió mucho. Los servicios funerales fueron conducidos en la vieja iglesia episcopal por el Dr. Walter Tanks, cuya respuesta a una llamada telefónica 15 años antes había abierto el camino para que se llegaran a juntar Bob y Bill por primera vez. El Dr. Bob fue enterrado exactamente como los demás tipos, en el cementerio Mt. Peace. Junto a él están, como lo estuvo durante tantos años. Fuera de una sencilla lápida, no hay ningún monumento. Ningún monumento.